Buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a continuar esta mañana con el estudio del libro de Hebreos. La semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 10, estuvimos viendo allí del versículo 26, uno de los versículos muy difíciles y que muchas personas muchas veces solo ven un versículo y de ahí quieren hacer toda una doctrina y en la cual están diciendo, vea, la salvación se pierde. Pero ellos nunca han tomado todo el texto que venimos leyendo. Hay que tomar en cuenta todo lo que venimos diciendo, ¿no? Este versículo, solo para recordarnos, vea lo que dice en el 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que si usted no lee el contexto de todo esto, se va a equivocar, porque una de las cosas que estuvimos viendo antes es que el mismo Señor nos está diciendo, ¿no? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el Evangelio. Y yo necesito responder a este Evangelio, recibirle a Él, ¿no? Esto es lo que San Juan nos está diciendo. A los que le recibieron, a los que creyeron en Él, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero una de las cosas es que muchas de las personas que pecaron voluntariamente, la palabra de Dios nos estaba diciendo, y como un pequeño recordatorio, en Juan 16:8, cuando nos está diciendo que va a venir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Vea lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Una de las cosas es que si usted rechaza la única opción que usted tiene para ser salvo, lo único que queda es que una expectación de que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. Bien interesante que él está hablando de los adversarios, son las personas que le dijeron no al Señor Jesucristo. ¿Y por qué ya no quedan otros sacrificios? Es simple, porque lo que nosotros hemos venido estudiando es que la palabra de Dios nos está diciendo, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. ¿Sí? Ya esos sacrificios que se habían puesto, que si Dios había determinado que deberían de hacerse para cubrir el pecado, ya no estaban en vigencia porque ya estamos en un nuevo testamento desde que Él murió en la cruz del Calvario. Y estas personas no lo podían aceptar. Vean lo que dice 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bien interesante que cuál es la ofrenda que Él de su cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario. Él se sacrificó Él mismo. Ahora, muchas de estas personas que lo dejaron, no creyeron en Él. Y vean lo que dice el 10:39. Pero nosotros, ok, estas son las personas que recibieron, ¿no? El conocimiento de la verdad, pero no lo rechazaron. Pero nosotros, está hablando de otro grupo de personas, ¿no? Aquellos lo rechazaron y tienen una horrenda expectación de juicio. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen que fe. Bien interesante. Mira, aquí nos va a hablar de una nube de testigos.
lo importante de ellos es que tuvieron fe. Y eso es el testimonio que les estaba dando a ellos, viendo que la fe en Cristo Jesús es bien importante. Vea, estas personas, cuando venimos a leer todo el capítulo 11, lo vieron desde lejos y no lo recibieron, pero ellos actuaron con fe. Y por haber respondido con fe, sus nombres están grabados acá. Usted puede ver las cosas, los fallos personales que cada uno de ellos hicieron. Podemos hablar de Abraham, aquí habla de Abraham, puede hablar de Abraham. Fue una persona que mintió 2 veces. Fue una persona que cuando Dios le dio la promesa y vio que no se cumplía, dijo, bueno, yo voy a agarrar el plan B, y se fue con otra persona a tener otro hijo y creó un problema mucho más grande. Podemos ver así como Moisés asesinó a un egipcio y tuvo que salir huyendo. O sea que podemos ver que estas personas en su actuar no fueron tan perfectos, y podemos ver a Rahab, que era ¿qué? Una ramera. Pero ¿cuál fue el punto de todo esto? Fue que ellos tuvieron fe en el testimonio, en la palabra de Dios que les fue dada. Y ese es el punto que Él está llevando a través de todas estas personas que hicieron grandes cosas, ¿no? Pero el punto importante aquí es la fe y el objeto de la fe. El objeto de la fe no es en una religión que ya estaba, que no hacía nada perfecto, sino que el objeto de la fe es en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vea cómo empieza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien interesante. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Estaban esperando que las promesas de Dios vinieran y se realizaran. Y las promesas se realizaran en un nombre. Y en ese nombre es Cristo Jesús. Lo que ellos estaban esperando es Cristo Jesús. Bien interesante, la convicción de lo que no se ve. Y él empieza a hablar acerca, aquí el escritor empieza va a hablar de Abel, va a hablar de Enoc, va a hablar de Noé, de Abraham. Usted puede ver acá de Sara, va a hablar de todos ellos. Ellos fueron antes de la ley, porque dice que la ley vino 430 años después de Abraham. Y usted puede ver que aquí en el 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Bien interesante que no se fueron para atrás. Ellos murieron teniendo que fe, y ese es el testimonio que les está dando a ellos, ¿no? Y para nosotros hoy en día, que habemos muchas personas que hemos salido de una religión, y hay muchos como de mis familiares que no quieren salir de una religión y no quieren venir a depositar su fe en Cristo Jesús, podemos ver lo valioso que era la fe de estas personas, ¿no? Vea, aunque no lo recibieron, pero ellos murieron con fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos. Pero aunque estaba lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muy interesante. Usted puede ver el testimonio de todas estas personas, y es muy importante estudiar cada una de ellas, todo lo que ellos sufrieron, pero ellos no se hicieron para atrás, ¿no? Porque yo sé que mi Redentor vive, y es algo, no importa lo que nosotros estemos pasando, los sufrimientos, vea que nos vuelve a seguir comentando acerca de estos héroes. Nos va a hablar de Rahab, y nos está diciendo después del 35 adelante todo lo que ellos sufrieron, ¿no? Las mujeres recibieron sus muertos, pero ellos sabían acerca de la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ellos sabían por qué estaban muriendo, ellos sabían por qué estaban sufriendo, ellos sabían por qué hacían esas cosas, porque ellos sabían que Dios es fiel. Vea, pero bien interesante que vea lo que nos está diciendo. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio,
mediante la fe. Circule acerca de la fe. Circule el hecho de por qué ellos alcanzaron un gran testimonio. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo mejor que Dios, ¿no?, estaba proveyendo para nosotros? Lo mejor que Dios estaba proveyendo para nosotros era un pacto de gracia. Estaba proveyendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante, ¿no? Este es lo que nos está diciendo. Estas personas indagaron, hicieron. Incluso usted puede ver allá en Primera de Pedro, nos está diciendo casi lo mismo. Nos está hablando allí en Primera de Pedro acerca de los profetas, acerca de todo esto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros. Vea, ellos profetizaron acerca de esto mejor que iba a venir para nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿no? Ellos indagaron todo esto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vea, estaba destinado que para nosotros, ellos administraban las cosas, ¿no?, que iban a ser anunciadas a través de ¿qué? Del Evangelio de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el Evangelio de Dios? Y usted nunca se ha imaginado todo lo que estas personas pasaron y sufrieron, ¿no? Pero tuvieron firmes en la fe. Y nosotros cuando escuchamos eso le decimos, no, Dios. Por eso, vea, el libro de Hebreos está diciendo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de esos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos fe. ¿Para qué? Preservación del alma. Bien interesante, nosotros podemos hablar acerca de personas que vinieron, que predicaron, ¿no? Que anunciaron que iba a venir la salvación, pero en tiempos bien difíciles. Ellos a lo mejor podemos ver aquí en Lucas 7:20. Tenemos el testimonio, digamos, de Juan el Bautista. Sí, una de las cosas que él estaba por ser ejecutado, y él va a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿eres tú o esperamos a otro? Vea, 7:20 dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿No? Y vea, la palabra de Dios dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y muchas de estas personas de ese tiempo, el hecho de creer en Cristo Jesús era un tropiezo, como lo es hoy en día. Hay gente que prefiere estar en una religión que no le va a hacer absolutamente nada. Hay gente que está confiando que desde niño le bautizaron, le echaron un poquito de agua y están confiando más en esa agua que le echaron en la cabeza que en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo viene a querer hacer que un tropiezo. Y bien interesante que Cristo Jesús le contesta a Juan el Bautista con una profecía que usted la puede encontrar aquí en Isaías 35, ¿no? Usted puede leer del 4 en adelante,
Dice, decida a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Le está hablando de la salvación que fue anunciada, de personas que fueron, ¿cómo se llama?, que lo vieron desde lejos, pero esto fue reservado para usted y para mí. ¿Qué es lo que va a hacer usted con esta promesa? Vea, aquí hay una nube de testigos, los cuales fueron que perseguidos, sufrieron un montón de cosas, pero ellos se pararon firmes en la fe de lo que Dios les dijo. Ahora, Dios nos está diciendo en su palabra, en la Biblia, que el único camino para ir al cielo es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a depositar su fe y se va a parar firme en la autoridad de la Biblia? ¿O simplemente va a ver a esa religión con esos sacrificios que no le hacen perfectos? Yo le digo, solo hay un sacrificio por el cual podemos ser perfectos, y ese es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo espero que usted atienda al llamado de Dios. Él quiere tener una relación con usted. Amado Padre, le doy gracias por este tiempo que usted me dio de escudriñar las Escrituras. Le ruego, Padre, que bendiga grandemente, que usted salve a muchas personas con este precioso evangelio. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.